la magnanimidad en Santa Teresita, cómo ella vive esta virtud que en una primera mirada pudiera parecer que no rima mucho con su caminito de infancia espiritual. Pero contemplemos a Teresa como una mujer tan delicada, tan suave, tan dulce y al mismo tiempo tan fuerte. El cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia, que después sería Juan Pablo I, en ese libro de cartas a personajes, cartas imaginarias, a personajes históricos, dedica una a Teresa de Lisieux y le dice: me habían dicho que eras la santita de las rosas, una niña dulce, y cuando leí tu autobiografía caíste sobre mí como una barra de acero por tu fortaleza. Miren, hay un error que proviene de una mala inteligencia de la virtud de la humildad. La virtud de la humildad, como todas las virtudes, tiene que estar dirigida por la prudencia, porque si no, se puede desenfocar. Todas las virtudes se pueden desquiciar o descentrar, o por carta de más o por carta de menos. ¿Cuál es el primer defecto que resulta de una humildad mal comprendida? El antónimo, lo contrario de la magnanimidad, o sea, la pusilanimidad. Una excesiva desconfianza en sí mismo bloquea, paraliza, enerva, desalienta, impide ejercitar las facultades. Un juicio excesivamente desfavorable sobre nosotros mismos siempre es erróneo, porque todo lo que hay en mí no es malo. Soy un desastre, soy una calamidad, no hay en mí nada bueno. Bueno, eso es injusto con Dios. Tenemos muchas más cosas buenas que malas cada uno, por la misericordia de Dios. De cosecha propia no, pero lo que con la gracia de Dios vamos haciendo, poco a poco, pues sí, seguimos siendo pecadores, tan imperfectos, pero no podemos ser injustos con nosotros mismos, porque eso es erróneo, y el error es mentira, y la mentira es un mal. Entonces, el santo es el que es humilde, siendo al mismo tiempo magnánimo. Y nadie personifica esto como nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Que el alma, escribe en su vida, no cure de unas humildades que hay, de que pienso tratar, que les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones. Entendamos bien cómo ello es, que nos los da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo a su majestad, porque si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Lo demás es acobardar el ánimo, pareciéndole que no es capaz de grandes bienes, si en comenzando el Señor a dárselos, comienza él a atemorizarse con miedo de vanagloria. Es imposible, conforme a nuestra naturaleza, a mi parecer, tener ánimo para cosas grandes. Quien no entiende está favorecido de Dios. De manera que para caminar por los senderos del Señor la primera condición es esta: reconocer con franqueza, con sinceridad, con realismo, con equilibrio, los dones que me está dando Dios, de primero la salud, la vida y la inteligencia, los dones naturales y sobrenaturales. Dios me da la inteligencia, me da la voluntad para obrar el bien, me da la piedad, la pureza, el celo apostólico, la caridad.
sin mérito ninguno, pero Dios me lo está regalando graciosamente. Entonces, que sí, que estoy lleno de concupiscencia, que soy irascible, que soy envidioso, que puedo ser más piadoso, más manso. ¿De acuerdo? Pero es preciso dilatar nuestra alma en una gran confianza. La Santa Madre nos enseña esto constantemente. No os dejéis arrinconar el ánima, que quedaréis inhabilitadas para todo bien. Amigo es su majestad de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. O sea, creer que apoyándonos en Dios y esforzándonos, llegaremos a la perfección, nos enseña la Santa Madre. Las almas a quien su majestad ha hecho tan gran merced de que lleguen a este estado de unión, se conozcan y tengan en mucho, con una humilde y santa presunción. O sea, esas almas tienen que estar contentas de sí mismas. Yo no valgo para nada, no valgo para... No, miren Santa Teresita, poco antes de morir. Hermanitas mías, sabéis muy bien que estáis cuidando a una pequeña santa. Ella misma lo dice. Con la humildad absoluta de quien sabe que todo lo ha recibido de Dios. Entonces, la humildad tiene que estar basada siempre en la magnanimidad. Teresita, 9 años metida en un convento, a los 24 muere, nunca dimite de su convicción de que ha sido creada para grandes cosas. Y no hace ninguna. Pero qué grande fue su misión. Si ella hubiera empezado a decir, no, para ser una monjita total, que haré lo que pueda, pasaré como pueda, que es lo que nos pasa a la mayoría, pues no hubiera llenado la misión sublime, grandiosa, que Dios le confió, sin haber hecho nada grande. Y qué grande fue su misión. Entonces, ¿quién la espoleaba mucho a esto con su ejemplo? Pues otra muchacha, más joven todavía que ella, porque esta murió, me parece que a los 20 o 21 años, quemada en la hoguera. Santa Juana de Arco en su tiempo todavía no era santa. Me parece que Santa Juana fue canonizada, si no recuerdo mal, en 1920, de manera que habían pasado ya más de 20 años de la muerte de Teresita. Pero en su tiempo estaba Francia toda muy removida, pidiendo la canonización de aquella mujer tan injustamente tratada, y Santa Teresita le tenía mucha devoción, y entonces ella Juana la estimulaba a ser una gran santa. Y escribirá Teresita, parece un despropósito si se considera cuán imperfecta era yo entonces y cuánto lo soy todavía, después de tantos años pasados en religión. A pesar de esto, siento siempre la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa. No cuento con mis méritos, puesto que no tengo ninguno, mas espero en aquel que es la virtud y la santidad misma. Él solo es quien, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta su grandeza, me cubrirá con sus méritos y me hará santa. Esta confianza tuvo siempre, y esta confianza la impulsó siempre. Pensemos en su empeño en ser carmelita a los 15 años y cómo no se arredró ante nada ni ante nadie hasta llegar al mismo Papa, ¿no? Y después de aquel fallido intento que la hizo pasarse luego la noche llorando en el hotel de Roma, no se arrugó, no se desanimó. Fíjense que lo dice en su discurso precioso, cuando la declaró venerable, cuando la proclamó la heroicidad de sus virtudes. El Papa Benedicto XV tuvo un discurso
muy interesante sobre la infancia espiritual. Y dijo: ¿no cambió en lo más mínimo la conducta de Teresita al fracasar en su valiente apelación hecha directamente al Papa? Lo inútil de un prolongado viaje, las muestras de reprobación y acaso el desdén que tanto la hirieron, habrían podido ser parte a que prefiriese el parecer de los hombres, contrario al que ella reputaba como divino. Pero el heroísmo de la virtud supone constancia y asiduidad en los actos, y la joven Teresita, que debía encumbrarse hasta la cima de la perfección cristiana merced al ejercicio de las virtudes constitutivas de la infancia espiritual, no podía menos de acrecentar sus afectos de confianza y sus protestas de abandono en manos de Dios, cuando entre los hombres era más franca la contradicción y más insistente la negativa. Es un momento muy duro de la vida de aquella chiquilla, que había puesto toda su ilusión, y cómo pensaba ella que el deseo suyo de entregarse a Dios por entero iba a ser rechazado por el vicario, por el obispo, y hasta el mismo Papa le iba a dar largas. Era muy natural que una chiquilla que no tampoco tenía un carácter excesivamente enérgico, estaba metida en su casa, siempre protegida, con su papá, con sus hermanas, y ahí hubiera podido desanimarse. Pues no. No por eso desmayó mi confianza, escribirá ella, y seguí esperando entrar el 25 de diciembre, día de Navidad. Y faltaban muy pocos meses. Y después se lo retrasaron por ahorrarle, como sabemos, las austeridades de la Cuaresma. Y cuando entró, después de aquel chaparrón que tuvieron que soportar las monjas en la puerta a arreglar de parte del vicario: ustedes lo han querido, vamos a ver cómo resulta esta niña. Esa fue la despedida que tuvo. Su padre, tan educado, allí también aguantando, le dio la bendición, pero en fin, el vicario fue un poquito brusco. Y entró Teresita, y desde el principio las monjas se dieron cuenta de que aquella niña no era tan niña, de que tenía un alma muy grande y de que se traducía en su manera de actuar que los deseos de grandeza espiritual y divina la abrazaban. Y por eso, después, al correr de los años, cuando escriba para su hermana María del Sagrado Corazón el manuscrito B, pues volcará en él estos deseos. Se siente con el valor de un cruzado, dirá: quiero morir en el campo de batalla por la defensa de la Iglesia. Siento la vocación de sacerdote, con qué amor, Jesús mío, os llevaría en mis manos. Y quiero ser mártir, pero no con un solo martirio, sino con todos. Y quiero ser apóstol y misionero, pero no en un confín del mundo, sino en todos. Y esta era su magnanimidad. Y sin embargo, escribe: ¿existe en la tierra un alma más pequeña e impotente que la mía? Con todo, esta misma debilidad os ha movido a realizar mis pequeños deseos infantiles, y queréis colmar hoy otros deseos más grandes que el universo. Y no es que lo imagine, le guste pensarlo, es que está convencida de que sus deseos serán saciados. ¿Por qué? Porque se apoya en el amor. En el amor. Tanto que tiene el atrevimiento de decir a un confesor que quisiera amar a Dios tanto o incluso más que su madre Santa Teresa. ¡Qué presunción, qué orgullo!, le dijo el confesor. Limítese a corregir sus defectos y a no ofender al Señor. Haga cada día lo que tenga que hacer y modere esos deseos temerarios.
esos confesores o directores espirituales. Entonces no se decía directores porque la gente no era tan tonta. Director espiritual decimos desde que somos tontos, porque nadie dirige a nadie. Eso de dirigir, es mi director espiritual. Nada, y no hay quien te dirija. Y confesor, como mucho, que es lo que decía la Santa Madre y todos los santos. Es mi director, o es mi dirigido, que ya es el colmo de la fatuidad. El sacerdote que dice, y se dirige conmigo. Calla, bobo, que se va a dirigir contigo. No se dirige con nadie. Si es mujer, menos todavía, no se dirige con nadie. El confesor, tú la confiesas, la absuelve tus pecados, te cuenta las cosas como puede o como quiere, hace un poquito, algo de lo que le dice, pero no. Tú lánzala a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que intime con el Espíritu Santo, que se mortifique mucho su gusto, que muera a sí misma, que se renuncie y que se olvide de ti y de todas las demás criaturas y de ella misma la primera. Bueno, pues no se hablaba de director espiritual. San Juan de la Cruz habla de los confesores, los maestros espirituales, los guías, que meten su torpe mano en el alma, en la canción tercera de la llama, ¿no? Cuando habla de las profundas cavernas del sentido. Meten su torpe mano, y este confesor metió su torpe mano, que menos mal que no la metió, intentó meterla en el alma de Teresita. Quite, ¿qué tonterías se está diciendo? ¿Que se quiere parecer, igualar en el amor y superar a su Madre Santa Teresa? Limítese a corregir sus defectos, haga cada día pequeños progresos y modere esos deseos tan temerarios y desmedidos. Y ella, que era libre como el viento y resultaría descarada si no fuese tan educada, le contestó: pero padre, yo no creo que esos deseos estén fuera de lugar. ¿No ha dicho Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? Y el predicador, que era un predicador de un retiro, insistió. O sea que dicen algunos testigos en el proceso de canonización de la Santita que algunos de aquellos confesores llegaron a asustarla y a paralizar sus ímpetus, pero enseguida ella se reponía. Y resulta que el único que la comprendió fue el único que no le gustó a la comunidad, el franciscano Alejo Prú, que fue un poquito para tapar el agujero de otro, porque iba a ir, no sé si el provincial, y no pudo. Total, que les mandó aquel franciscano, la madre, no sé si era Gonzaga o Inés, se lo avisó a la comunidad con un mohín, porque como era más bien un misionero popular y estaba acostumbrado a hablar al pueblo, a tratar de convertir pecadores, pues esto para nosotras, que somos tan santas, nos va a pegar. Y la que conectó con él fue Teresita. Teresita la magnánima, y Teresita la que quería volar muy alto, y aquel franciscano la tranquilizó. No habéis defraudado nunca a Dios. Estáos tranquila, hijita, nunca habéis cometido un pecado mortal. Pero entonces, padre, mis deseos, adelante con tus deseos, adelante. Y como le ensanchó el alma a Teresita, hubiera querido volver, pero no volvió, no lo pidió. Qué maravilla de monja, la monja que no es pesada, es la mejor monja del mundo. Aquella confesión duraría 5 minutos, supongo que no duró más. No se dedicó a contarle nada de su comunidad, ni a decirle soy una incomprendida. No, le dijo lo que le interesaba, el otro la tranquilizó, volvió, se marchó. Y después le oía caminar por el entarimado de la sacristía, rezando el breviario, porque ella era sacristana. Y hubiera tenido muy fácil dar con los nudillos en el torno de la sacristía y con cualquier achaque.
pues yo qué sé, esos achaques que buscan las monjas. Padre, hay suficientes formas, pongo otro copón, me gusta la casulla, qué color va a usar, en fin, lo que sea. Y se hubiera servido de cualquier pretexto. Mire lo que le dije el otro día en el confesonario. Entonces, ¿de verdad vuestra reverencia cree que voy bien? Ya lo hubiera estropeado todo. Lo hubiera estropeado todo. Porque eso hubiera sido reclamar atención sobre sí misma. No, dijo lo que tuvo que decir. No volvió a ver a aquel cura más. Pero fue suficiente. Fue suficiente. Cuando una niña entra con 15 años en un convento, aunque dice ella que Dios le concedió la gracia de no tener idealizado el Carmelo, pero es inevitable que a los 15 años y a los 20 y a los 30 se piense que se va a encontrar un coro de ángeles. Y dice ella, la verdad es que al entrar en el Carmen de Lisieux, encontré a la comunidad en un estado que me produjo cierta decepción. Creía yo que todas las carmelitas eran unas santas, mas poco a poco me apercibí de que había religiosas imperfectas. Lo dice muy suavemente, porque realmente el nivel de la comunidad era muy pobre, humanamente y espiritualmente en cierto sentido. Pues había muchas sin vocación, había muchas desequilibradas, había muchas sin educadas. Y esto acentuó mucho la heroicidad de la virtud de aquella niña, porque tuvo que ir contracorriente y eso exigía una virtud extraordinaria. ¿Y cómo fue contracorriente? Voy a decir una expresión, pero tengamos cuidado con ella, hay que entenderla bien. Fue yendo a lo suyo. Teresita fue a lo suyo. No es que fuera una egoísta, no es que se aislase, no, sino que no se enredó, no se dejó enredar en esas miserias humanas que encontró en su comunidad. No pudo buscarla ninguna nunca para murmurar de otra, ni para quejarse, ni para ganársela para su partido en contra de tal hermana o en contra de la priora. Para eso jamás la encontró nadie, ni sus propias hermanas carnales. Cuando salían del locutorio iban hablando, pues mira cómo está el tío, cómo está la tía. No, aquí ya se acabó, ya no podemos seguir hablando. Y cuando le tocó de refitolera con su hermana Inés y le hacía algún comentario, no, aquí no podemos hablar. Celina entró hecha ya una mujer muy de mundo, porque para entonces 24, 25 años que tenía Celina cuando entró y había tenido muchos pretendientes, era muy guapa, muy culta, había hecho muchos viajes a todos sitios con su cámara de fotos, muy moderna, para entonces muy moderna, y cuando entró venciendo muchas tentaciones de entrar, de no entrar, al final ya se decidió y entró, y le tocó tener de maestra a su hermana y al poco tiempo le dijo, no me habías avisado que iba a encontrarme con un grupo de solteronas bastante poco edificantes. Le dijo Celina, están los procesos. Y dijo Teresita, lo ibas a descubrir por ti misma, pero si vas a apoyarte en los elementos humanos para buscar la santidad, estás equivocada. No se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Teresita? Sobreponerse a las dificultades, mejor dicho, crecerse en ellas. Y si no puedo saltarlas, las paso por debajo, decía. Y no entrar en guerras innecesarias. Decía, como se sabía de memoria el Kempis, la imitación de Cristo, que más vale dejar a cada uno en sus opiniones que entretenerse en discutirlas. Y fíjense hasta dónde llegaba su comprensión
de lo difícil y espinoso que resulta día por día vivir en comunidad. Llegó a decir: es preciso hacerse perdonar el habitar bajo el mismo techo. Pero su presencia era siempre agradecida, porque era siempre conciliadora. Siempre buscaba la paz, pero no la paz por dar a todas la razón y por contemporizar y por permitirse libertades en la regla y transgresiones que poco a poco conducen a la relajación. No, la paz a través de la verdad. Y pocos meses antes de morir, cuando apenas había empezado Madre Inés el cuaderno amarillo, que tuvo aquella feliz idea de empezar a anotar lo que decía su hermana, pues ya los dichos más interesantes es cuando ya ella empieza casi en agonía, los meses de julio, agosto, septiembre, que muere. Pero al principio hay muy pocos dichos, y uno de los primeros días de que empieza a anotar, en abril, me parece que es el 18 de abril, quiero recordar, o el 4 de abril, no estoy seguro en este momento, del año 97, claro, a través de un cuento que le está contando, un cuentecito, la Madre Inés, y dice Teresita: a mí me gustaba antes ese cuento, pero luego dejó de gustarme porque eso que nos hace gracia en realidad es una mentira, y yo odio la mentira. Hijo, ¿sabe lo que le digo, madre? Que yo, si no me quieren, me da igual. La que no me quiera, ella se lo pierde. Pero yo digo siempre la verdad. Quien no quiera saberla, que no me busque. Esta era Teresita en su comunidad. Y la verdad es la verdad. Y una mentira 1000 veces repetida no forma una verdad. Y una relajación asentada en una comunidad no justifica faltar a la regla. Y decían en los procesos que ella repetía que aun cuando todas faltasen a la regla, no era razón para justificarse. No, que la perfección de la orden dependía de cada monja y por eso había que revisar la conducta personal. Entonces, a ella le daba igual la opinión de las demás si se trataba de defender la rectitud, la verdad. Y podíamos de esto traer muchos ejemplos. Pensemos cómo ella se juega el afecto de una priora tan susceptible y tan difícil psicológicamente como era la Madre María de Gonzaga, una gran mujer y una gran priora, pero muy difícil. Y ella se juega su afecto porque tiene que poner en la verdad a una novicia. Y era una novicia que tenía 7 años más que ella, y sobre la cual ella no tenía autoridad porque nunca tuvo el título oficial de maestra de novicias. Pero un día, poco a poco, la fue llevando, introduciendo, hasta decirle: mire, lo que vuestra criada tiene por nuestra madre no es espíritu de obediencia ni es amor sobrenatural, es un apego tremendo. Tiene un afecto demasiado natural. Y aquello, si venía a conocimiento de la priora, iba a servirle a Teresita para malquistarse con ella, pero le daba igual. Escogió una fiesta de la Virgen Teresita, la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1892. Tenía 19 años. Y miren cómo lo cuenta: me guardé muy bien de pretender anticiparme a la hora de Dios,
Reflexionando un día sobre el permiso que se nos había concedido de platicar juntas, vi claramente que mi deber era no tener ya reparo en hablar. Supliqué a nuestro Señor que pusiera en mis labios palabras suaves y convincentes, o mejor, que hablara Él mismo en mi lugar. Desde el primer momento de nuestra entrevista, advirtiendo mi pobre hermanita que yo no era la misma, llena de turbación se sentó a mi lado. Y en efecto, 20 años después recordaría esa novicia que Teresita la abrazó, cosa que jamás hacía. Decía la novicia, aquel día me abrazó, tampoco hay licencia, pero a veces funciona la epiqueya, que es saltarse la ley cuando la necesidad lo impone. Aquel día Teresita vio que era necesario, me abrazó y sorprendida me preguntaba yo a mí misma qué iba a acaecer. O sea, preparó el terreno con la dulzura y con el cariño y vino ya la franqueza, la sinceridad. Vuestro afecto es todo natural. Lo que no solo es un obstáculo para vuestra perfección, sino que pone vuestra alma en gran peligro. Si siempre os conducís así, mejor hubierais hecho quedándoos en el mundo. Y después de seguirle hablando en estos términos, le dijo, si nuestra madre advierte que estáis apenada, porque claro, una monja, cuando se le dice una cosa de esas, está 2 o 3 días lloriqueando y quejándose y no rezando en el coro, y Teresita le dijo, si nuestra madre se da cuenta, lo contrario de lo que hubiéramos hecho cualquiera. Si nuestra madre os pregunta, cuidado con decirle que yo os he dicho esto. Ella hizo exactamente lo contrario. Si nuestra madre advierte que estáis apenada, podéis muy bien contarle lo que os acabo de decir. Prefiero que me despida del monasterio, si así le place, antes que faltar a mi deber, dejándoos de advertir por el bien de vuestra alma. ¿Cuántas almas en parecidas circunstancias se hubieran excusado, hubieran tomado el camino de la diplomacia buenista? Pero Teresita no es así. Es un alma magnánima que sabe que Jesús no ha venido a traer paz sino guerra, y así podíamos, como digo, contar tantos episodios. Ya después, que fue al año siguiente, he dicho que aquí era maestra, pero todavía no lo era, en realidad era con novicias solo de esta. Al año siguiente fue nombrada maestra, con 20 años, no con 19. Si tenía 19 es porque en el 93 su hermana Paulina Inés fue elegida priora y es cuando la nombró ayudante del noviciado. Pero después, como maestra de novicias, pues ya sabemos también su libertad y su rectitud, su precisión para no guiar a las novicias según sus gustos e ideas personales, sino por donde veía que Jesús quería llevarlas. Y decía, felizmente para mis hermanas, desde que me establecí en los brazos de Jesús, soy como el vigía que desde la más alta torrecilla de un castillo observa al enemigo. Sé, madre mía, que sus corderitos me tienen por severa. Si leyeran estas líneas, dirían que no parece sino que a mí me cuesta muy poco correr tras ellos. Dirán lo que quieran, pero en el fondo saben que los quiero con entrañable amor. No hay peligro de que imite al mercenario que, viendo venir al lobo, deja el rebaño y huye. O sea, ella no comprendía cómo podía mantenerse la perfección en una comunidad si se cerraban los ojos a las faltas e imperfecciones, por pequeñas que fuesen. Y por eso siempre su alma tendía a la grandeza. El Señor me ha concedido la gracia de no arredrarme ante la guerra. Por encima de todo y a toda costa, he de cumplir siempre con mi deber.
Por eso ni la enfermedad la abatió, dirá, el guerrero no está vencido, sigo combatiendo como un soldado de Jesucristo. Miren, el promotor de la fe en el proceso de canonización, el abogado del diablo, estaba extrañado de que todos sobre Teresita fueran elogios. Y entonces les pidió a las hermanas, bueno, preséntenme tendencias defectuosas de esta monja. Y entonces dijo Celina, que era muy franca también, y dijo, bueno, pues se lo diré. Algunas veces se mostró bastante severa con las novicias. O sea que Teresita, tan dulce, a veces tanto que las novicias se le desviaban por un tiempo y se enfadaban un poco con ellas, y a veces hasta insolente después iban a pedirle cuenta y decía ella, me han servido una buena ensaladita y buenos alfilerazos, porque como no eran maestra ni le tenían que decir de vuestra reverencia, era una igual, pues se le plantaban un poco cara o se le desviaban. Y decía Celina, algunas veces se mostró severa con las novicias, pero en verdad yo no puedo decir que eso fuera un defecto, porque era, dice Celina un poco fuerte, era una cólera santa que no le hacía perder la posesión de sí misma ni la paz. De esa cólera santa escribe nada menos que San Juan Crisóstomo, que sin ella, sin esa santa cólera, ni la verdad progresa, ni las leyes subsisten, ni las faltas son reprimidas. Bueno, no sé si he sido un poco bastante más largo de la cuenta, pero creo que todo esto nos enseña mucho. La magnanimidad, fruto al mismo tiempo de la fortaleza y de la esperanza. Cómo la vivió Teresita, sin dejarse abatir nunca ni por las circunstancias comunitarias, ni por los acontecimientos cotidianos, ni por su propia debilidad, sino apoyada en la fortaleza de Dios y en la intercesión de la Virgen a quien acudía constantemente, supo ser fuerte ella siempre. Que con su intercesión lo seamos nosotros. Almas grandes, magnánimas, amigo es su majestad de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí.